Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, que aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Te damos gracias, Rey. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que fue enviado, Señor, bendito Rey, a la tierra, Señor. Y tu Santo Espíritu nos reargulle de pecado, Señor, nos reargulle de lo que estamos haciendo, Señor. Y nuestro Señor Jesucristo obra, Señor, en el sacrificio en la cruz. Con su sangre, Señor, nos limpia de todo pecado. Y el Padre nos atrae a Cristo para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu obra preciosa, Señor, en nuestras vidas. Y no estamos solos, porque tú, Señor Jesús, intercedes por nosotros a la diestra del Padre, Señor. Y tú, Santo Espíritu de Dios, aquí, Señor, y en nuestras vidas intercedes con gemidos indecibles delante del Padre. Señor, santo eres tu Rey. No estamos solos, Señor, bendito Rey. No estamos solos, Señor, y tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Y la bendición tuya, Señor, no añade tristeza, Señor. Tus bendiciones no añaden tristeza, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Rey. Y colocamos tu palabra, Señor, para que seas tú edificando, Señor, porque en vano edifican los edificadores si tú no edificas, Rey. Si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. Que pueda decir el hermano, aleluya, gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios por la liberación. Que tu pueblo, Señor, glorifique tu palabra, Señor, bendito Rey. Rey Santo, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, Señor. A nuestras vidas no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Hoy estamos compartiendo la palabra y vamos a seguir un área de nuestro corazón. Y nosotros en la oración que hacíamos sobre aquellas áreas de nuestro corazón, el Señor mostraba en una habitación de nuestro corazón, mostraba en un asiento un león sentado y en las patas tenía cogida una vela. Y entonces le orábamos al Señor acerca de ese león. Y era como una estatua, hermanos, que se veía ese león. Y le pedíamos al Señor que nos mostrara, que nos revelara qué eran esas cosas que nosotros que tuviéramos en nuestro corazón. Y en la otra administración que tuvimos, estuvimos entregándole todos los dones de Satán que nos había entregado y aún todo lo que era de Satán y que no era nuestro ni de Dios. Por ejemplo, la falta de perdón en esa área de nuestra alma. Entregar todas aquellas cosas que tuviésemos en nuestro espíritu. Como, por ejemplo, nosotros tenemos un área en nuestro espíritu que es el asiento de poder. Y Satanás también entrega poderes. Nosotros podemos ver los peones de Satanás, todo el mal que hacen al prójimo, y que los mismos hombres buscan a los peones de Satanás para hacerle daño a otros hombres, ¿sí? Entonces,
todos esos dones que manejan los peones de Satanás, esos son dados de Satanás, y no nos olvidemos que eso mismo Él se lo ofreció al Señor Jesús. Allá en la tentación, el Señor, el Satanás le dijo la gloria de estos reinos, ¿sí? Y todo esto te lo entrego a ti. Entonces, Él tiene un poder sobre este mundo. Por eso le dicen el príncipe de la potestad del aire y también le dicen el Dios de este mundo. Pero cuando el Señor nos mostraba este león que tiene que ver con el diablo, con Satanás, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, mis hermanos, entonces podemos ver que el Señor nos está diciendo que nos humillemos delante del Señor y Él nos exaltará en su debido tiempo, y nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces cuando nos está diciendo que tengamos, que le entreguemos al Señor toda nuestra ansiedad, es por algo, ¿sí? Porque esa ansiedad puede abrir una puerta, y entonces allí nos está diciendo que resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. Entonces el Señor aquí está diciendo, dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y que resistamos firmes en la fe. Sobre la ansiedad, sobre cualquier situación. ¿Por qué? Porque si nosotros no resistimos a esta ansiedad, a los afanes de este mundo, si no le resistimos a eso, entonces dice, el Señor está diciendo en el versículo 8, sed sobrios y velad. O sea, debemos de estar no borrachos, porque la palabra sobriedad tiene que ver con lo contrario a borracho. O sea, nuestros sentidos embotados, ¿sí? Embotados en la ansiedad, embotados en los afanes, embotados en todo aquello que nos preocupa. Entonces el Señor nos está diciendo: sed sobrios y velad. O sea, sé entendido de lo que está sucediendo en tu vida y ora y vela, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, presto a quien devorar. O sea que no le demos lugar al diablo, ¿sí? No le hemos de dar lugar al diablo. Entonces aquí el Señor está mostrando a Satanás como un león rugiente. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros le decíamos al Señor que ¿qué tenía que ver ese león? Y era como un muñeco, ¿sí? Era como una estatua ahí, y había una vela. Entonces el Señor nos mostraba la religiosidad, y nos mostraba entonces que si en algún momento tú, hermano, estuviste en esa secta católica romana, pues una de las cosas que en esta secta católica romana, y que aún nuestros padres nos decían, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, esto le pasa porque no hace caso, ¿sí? Entonces a uno le fueron inculcando de un Dios implacable, un Dios que castigaba, un Dios que no tenía amor con las personas, sino que era un Dios castigador. Y esto se fue formando en nuestras vidas y empezamos a tener miedo al Señor. Entonces llevábamos una religión, ¿sí? Por la situación de la vela, llevábamos una situación de religión y teníamos miedo de Dios, y entonces el león rugiente se sentó en ese lugar donde debe estar otro tipo de león.
Y entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros acerca del Señor Jesucristo. Y nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, están hablando sobre abrir los sellos y que no ven quién, ni en el cielo ni en la tierra, no ven quién pueda abrir esos sellos. Y entonces en el versículo 5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, aquí nos está refiriendo que el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, de David, acuérdese que David es de la tribu de Judá. Y entonces está hablando de que el Señor Jesucristo, porque lo ven sentado en el trono, ¿sí? Y un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces se está refiriendo a este león de la tribu de Judá, se está refiriendo a el Señor Jesucristo, que viene de la descendencia de David y David de la descendencia de Judá. Entonces, mis hermanos, para que vayamos entendiendo entonces acerca de este león rugiente que se sienta allí y que empieza a producir un temor de Dios, mis hermanos, porque lo muestran es como un león, porque el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá y está como un impostor. Entonces este impostor hace que empezara a producir miedo de las cosas de Dios. Hermanos, yo me acuerdo los primeros momentos de que el Señor me tomaba en el espíritu y empezaba el Señor a hacer una labor en mi vida y en mi cuerpo y todo eso, y me daba miedo, y ahí mismo me salía de la presencia del Señor y me salía de la adoración que estaba haciendo, y todo eso me salía porque me daba como miedo de que qué pasaría después de eso. Y entonces, para que usted pueda entender que aún el Señor nos muestra de que habían, por ejemplo, María cuando se le presenta el ángel, ¿sí? Ahí en Lucas capítulo 1, María, a ella se le presenta el ángel, y ella ahí mismo, y a todos en la palabra de Dios nos muestran que cuando se le presentaban los ángeles o se presentaban las parucías del Señor, ahí mismo tenían temor, tenían miedo, y entonces decían, no temas, ¿sí? Y por ejemplo vemos cómo María, el ángel viene hacia ella y le habla, y entonces en el versículo 29 nos dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces allí está el no temas. Y mira, hermanos, que estaba escuchando en la televisión, estaba escuchando que decían que en la palabra de Dios había el no temas, estaba 365 veces, ¿sí? En el antiguo pacto se decía no temas. Y entonces, como esas 365 veces, una vez para cada día, ¿sí? Del no temas. Entonces el Señor nos habla de no temer, de que no se turbe nuestro corazón. En Juan 14:1, Él dice: no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Creed en Dios, creed también en mí. Y entonces es esa parte que el Señor nos ministra acerca del temor. Pero si nosotros podemos mirar allí en Génesis, hermanos, podemos ver la profecía de el papá de Judá, o sea, Jacob, que tiene su hijo y ya están para morir, y él está bendiciendo a cada uno de sus hijos. Y cuando bendice a Judá, habla acerca de
de esta manifestación de lo de Apocalipsis capítulo 5, que hablan del el león de la tribu de Judá. De aquí viene esa palabra. Génesis capítulo 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Qué profecía tan tremenda acerca de Judá y de su descendencia, ¿no? Y cuando dice, cuando venga Silo, que este es el Señor Jesucristo. Y aquí dice que todos los pueblos se congregarán para con él. Y dice, atado en la vid su pollino. Y es el cumplimiento de la palabra profética que dio Jacob. Entonces, mi hermano, vamos entendiendo entonces que en esa habitación hay un impostor. Y ese impostor hace que temamos a Dios. Pero cuando hablamos de temamos a Dios es de miedo, de que le tengamos miedo. Y podemos ver en la parábola de los talentos que a un hombre le entregaron 5 talentos, a otro le dieron 2 talentos y a otro le dieron 1. Y en Mateo 25, 18 nos dice: Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire, hermanos, la actitud que tiene este hombre acerca de las cosas que el Señor entrega. Y en el versículo 24, cuando el Señor viene a pedir cuentas, entonces mire lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es muy tremendo, hermanos, que por el miedo, este siervo de Dios, que se le dio un talento, que se le dio una obra para hacer, se ha echado a las tinieblas de afuera. Es muy tremendo, mis hermanos, por el hecho de que tenía miedo de quién era el Señor, de qué era lo que hacía el Señor. Y entonces dice: sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo de ti y escondí el talento. Mire tan tremendo, mis hermanos, lo que puede hacer el miedo y no dejar que su llamamiento santo que el Señor le hace, las obras de justicia que el Señor le entrega para usted realizar, y que muchas personas en este momento, mis hermanos, conocen, están en el Señor, están en una iglesia, o quizás no, pero conocen, saben cuál es la obra que tienen que hacer y en dónde la tienen que hacer y todo eso. Sin embargo, no la están haciendo. Unos por miedo, otros por otras razones diferentes. Pero este siervo, el Señor nos está mostrando esta parábola de este siervo que tuvo miedo de él,
de lo que él hacía. Y nosotros también podemos mirar entonces en Gálatas capítulo 6 y podemos ver cómo también en Gálatas nos dice el Señor acerca de los que participan de todas las buenas cosas, debemos de instruir a los otros, ¿sí? Y en el versículo 7 nos dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, aquí el Señor nos está diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y déjeme decirle, hermano, que esto es un principio eterno de Dios, porque aún allá afuera, a los que los que no conocen de Dios y hacen las cosas que son de Dios, el Señor les retribuye, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo aquí: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Y entonces dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, o sea, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, esto es algo que muchas veces también el creyente, hermano, también tiene miedo de estas cosas. Yo mejor no me meto con Dios porque esto, o sea, Dios no... Con Dios no se juega, Dios es implacable, Dios no perdona. Y muchas veces hasta la gente, cuando uno evangeliza, mis hermanos, dice que el pecado que Dios no perdona es matar a una persona o matar a un niño o abortar un niño, un nonato. Y hermano, ahí es la parte que uno puede hablar y compartir con las personas de que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De resto, todos los pecados el Señor los perdona. Entonces son unas cosas que se han inculcado en las personas, conceptos que se han inculcado, y puede ser desde la familia misma, mis hermanos. Entonces esas cosas no dejan que se avance en las cosas del Señor. Y nosotros podemos ver palabra, hermano, podemos ver diferentes palabras donde el Señor, o sea, Él es vengador, por decirlo así, porque Él lo dice, ¿sí? El Señor sí habla. El Señor sí habla de que por ejemplo, los que fueron contra Judá y Nabucodonosor, Babilonia, que fueron y llevaron cautivos a las personas, allí los de Judá, y que mataron y todo eso, después el Señor los entrega a Babilonia, los entrega al imperio medo-persa y los dominan, ¿sí? Entonces él habla y él dice: por cuanto hicieron esto con mis hijos. Y entonces es entendible que nosotros debamos entender que nosotros somos hijos de Dios y Él hace juicios, y por eso aún nosotros tenemos un tribunal de Cristo. Pero ¿sabe, hermanos, por qué es el miedo también que nosotros podamos tener a las cosas de Dios? Por el pecado. Nosotros podemos tener miedo de Dios es por el pecado. Y entonces ese pecado que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios nos impide, no, pero ¿para qué? ¿Para qué? No, yo no puedo, yo estoy en pecado, yo tal cosa, pero prefieren seguir en el pecado que arrepentirse, hermanos, y caminar delante de Dios. Y déjeme decirle que el Señor nos ayuda tanto porque Él vino a nuestras vidas.
Él llegó a nuestras vidas y el Señor, Él entiende nuestras luchas, Él entiende nuestras debilidades y ahí es donde nosotros le podemos pedir al Señor que nos ayude en esas áreas para vencerlas, hermano. Y entonces no tener ese temor de Dios y que Dios me va a castigar y ojalá no venga todavía Dios, que el Señor todavía no venga, que no venga todavía el arrebatamiento, que no venga todavía el juicio, que no venga todas esas cosas. Estamos diciéndole no venga, pero es por la situación, cómo nos encontramos delante de Dios, ¿sí? Entonces tenemos un miedo a la venida de Dios, del Señor Jesucristo, por la iglesia, tenemos un miedo a una cosa y a la otra. Aún, hermanos, ni siquiera es capaz de arrepentirse esa persona y tomar la cena del Señor porque tiene miedo de que le caiga un juicio por tomar la cena del Señor indignamente. Entonces son situaciones que tienen miedo porque el Señor venga, pero no son capaces tampoco de arrepentirse. Entonces es algo que se están engañando ellos mismos y que el enemigo los tiene dominados, los tiene cautivos. Eso se debe entender entonces, que se está haciendo pecado y que son conscientes que al Señor no le agrada y que si el Señor viene y ahorita con esta pandemia y todo lo que se está manifestando y todo lo que están diciendo, entonces el Señor viene, ay Señor, no vengas todavía porque necesito acomodarme. Hermanos, yo también estuve en esa misma situación en algún tiempo de mi vida como cristiano. También le dije al Señor, no vengas todavía porque necesito arreglar muchas cosas en mi vida. Pero ese es el punto, hermano. Si nosotros empezamos con el arrepentimiento, el Señor nos va a ayudar, hermanos. Y miramos, por ejemplo, al profeta Isaías cuando fue su llamamiento y que se le manifestó la gloria del Señor al profeta Isaías, y él dice en Isaías 6:5 nos dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces ese era el miedo, porque se decía que si alguien veía a Dios, quedaba muerto. Entonces por eso es que él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto con sus ojos al Rey. Entonces estas son las situaciones, hermano, que el Señor nos muestra en su palabra, y por eso mucha de la gente se turbaba cuando había una manifestación, cuando había una parucía del Señor Jesús. Entonces esta era la situación que el pueblo de Dios tenía miedo. Si nosotros también miramos Hebreos capítulo 9, versículo 28 en adelante, nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto también es una situación, hermanos, donde nosotros también puede producir un miedo, ¿sí?, de servirle al Señor. Pero déjeme decirle, hermano, los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Y aquí dice que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, o sea, con reverencia, con honor, con respeto y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, Él te perdona, pero Él no puede soportar, hermano, de que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. En Mateo 7:21 nos dice la palabra que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de su Padre. Y dice, y en aquel día muchos me dirán, o sea, en el tribunal de Cristo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre no profetizamos. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad.
Entonces aquí, por eso es que nos dice que sirvamos a Dios, porque a nosotros se nos entregó un reino inconmovible, y que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, mis hermanos, las cosas son claras, hermano. Las cosas con el Señor, nosotros debemos de caminar con reverencia, con obediencia a su palabra, ¿sí? Y aquí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23 nos dice: Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces está diciendo aquí, no olvides el pacto que ha hecho Yahvé contigo y conmigo. No debemos de olvidarnos ese pacto que el Señor nos dio y que estableció con nosotros por medio de Jesucristo y su sangre, y no hagáis entonces, por ejemplo, la idolatría y ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Entonces las cosas que el Señor nos ha dicho que no hagamos, mis hermanos. Entonces nosotros, mis hermanos, nosotros debemos de caminar con el entendimiento de quién es Dios. Y si Dios nos llamó, no nos llamó para destruirnos. Dios no nos llamó para destruirnos, hermano. Si no, nos hubiera dejado allá en el mundo y que Satanás hiciera lo que hiciera con nosotros. Pero esto es lo que nosotros debemos de reflexionar. Ni había enviado su hijo. Esto es lo que nosotros debemos de entender, que si Dios nos salvó, si el Señor nos trajo a Cristo y nos dio la salvación y la muerte de su Hijo, el derramamiento de su sangre nos limpia de pecado, hermano, entonces debemos de entender que si Dios nos salvó, no nos salvó para matarnos, ni para destruirnos, ni para darnos algo que no podemos hacer, porque, hermano, si al de un talento le hubieran entregado 5, pues, hermano, era entendible entonces que el Señor no pudo con 5 talentos y que podía con un solo talento. Pero allí en la parábola nos dice que Dios repartió a cada uno según su capacidad. Entonces ese varón tenía capacidad de un solo talento y que se debía levantar. Mire, hermanos, en Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miremos la palabra entonces en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira, hermano, tan tremendo esto, hermano, que el Señor nos dice que todos los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y debemos entender, hermano, que el Señor Jesucristo dentro de nosotros, Él es nuestro ayudador, y el Espíritu Santo también es nuestro ayudador. Y cuando nacimos de nuevo, el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas. El Espíritu de Cristo vino a nuestras vidas, y vino el Espíritu Santo de nuestras vidas, hermano. Y Él desde dentro, Él es el pan de vida para nosotros, ¿sí? El que nos sustenta, el que nos nutre. Él dice que Él es la luz del mundo, y a nosotros también nos hace luz para disipar toda oscuridad. Él nos dice a nosotros que Él es la puerta de las ovejas, y Él es la única entrada autorizada al redil, hermano, y nos abrieron la puerta, y Él es el buen pastor, hermano, que Él da su vida por nosotros, hermanos. Esto es lo que tenemos que entender, que si el Señor nos llamó es porque Él no nos va a destruir. Entonces tenemos que echar fuera todo temor de nuestras vidas, sacar todo temor que el enemigo ha colocado en nuestras vidas, hermano. El Señor nos dice que Él es la resurrección y la vida, ¿sí? O sea que
Nuestra vida va más allá de la muerte, hermano, que si morimos el Señor estará con nosotros, el Señor nos resucitará en el día postrero. Él nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. O sea, está el camino demarcado que es el Señor Jesucristo, su enseñanza, que Él es la verdad, hermano. En Él no hay mentira, en su enseñanza no hay mentira, hermano. Y vaya usted a la palabra de Dios, hermano. Vaya usted a la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, hermanos, y así usted va a poder oír una predicación y va a entender qué es verdad y qué es mentira, mi hermano. Y no va a ser engañado tan fácilmente. Él es cuando nos dice a nosotros que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es todo para nosotros, es el autosuficiente, hermano. ¿Sí? Y cuando nos dice que yo soy la vid verdadera, hermano, nos hace una relación con Él, que nosotros como pámpanos y Él como la vid, como el árbol, para una unión, hermano, para permanecer en Él y para ser bendecidos por Él. Y el Señor resucitado, Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, hermano. Entonces debemos entender y debemos confiar en el Señor, hermanos. Nuestra confianza debe estar en el Señor, hermano, y no tener temor. Entonces, saquemos todos esos temores, hermano, que aún en la prueba el Señor está con nosotros y Él da la salida también a la prueba. Él no deja que nosotros nos hundamos, hermano. Él no deja que, mire, hermano Pedro, él se separó los ojos del Señor Jesús y se hundió. Y el Señor, cuando le dijo, sálvame, Señor, que perezco, Él extendió su mano, hermano. Él no lo dejó que se ahogara, que tragara agua. Por falta de fe te hago tragar agua. No, hermano. Él le dio la mano, Él extendió la mano y así pudo Él salir del agua, hermano. Y entonces el Señor sí le dijo, hombre de poca fe. Pero tenemos que entender, hermano, que el Señor no nos llamó para destruirnos, hermano. Porque si nos hubiera llamado para destruirnos, entonces nos hubiera dejado en el mundo. Y miremos Isaías 43, versículo 1, nos dice el Señor. Ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Mira, hermano, que ahí le podemos colocar el nombre nuestro, ¿sí? No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahvé, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvadora. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya, mis hermanos. Es para que confiemos en el Señor, mis hermanos. Es para que confiemos que Él, todos sus pensamientos, como lo dice Jeremías, hermano, todos los pensamientos del Señor son de bien y no de mal, mis hermanos. La cuestión es esta entonces, que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí es donde debo de tener el entendimiento de las cosas que me están sucediendo a mí, que esto que me está sucediendo, ¿para qué es? No por qué, sino para qué es. Señor, ¿para qué has hecho esto? Revélalo, Señor. Revela todas las cosas, Señor, y que yo tenga entendimiento, Señor, porque para ti todas las cosas nos ayudan para bien, para los que aman al Señor.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, tu palabra, Señor, nos dice, Señor, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, las armas de nuestra milicia son espirituales y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, levántate, mi hermano, y empieza a rechazar todo miedo que tengas hacia el Señor, que tengas hacia los juicios del Señor. Hermano, preséntate delante del Señor, preséntate con un corazón contrito y humillado. Si tienes miedo de la venida del Señor Jesús, si tienes miedo del tribunal de Cristo, si tienes miedo de servirle al Señor, arrepiéntete de tu pecado, mi hermano. Arrepiéntete y aún saca todo menosprecio, saca todo lo que impide el servicio al Señor. Saca todo aquello, hermano, que está estorbando en tu vida y que te provoca el miedo, que te provoca miedo de Dios. Así como aquel hombre que enterró el talento, mi hermano, y porque sabía que era un Dios que recogía donde no había sembrado y que recogía donde segaba, donde no había esparcido. Hermano, dile al Señor: Señor bendito Rey, conozco, Señor bendito Rey, Señor, conozco mi llamamiento, Señor. Tú me lo has declarado, Señor, pero tengo miedo de servirte, Señor. Díselo al Señor, dile al Señor: no esperes al tribunal de Cristo, no esperes que el Señor te venga a pedir cuentas y que quite lo que el Señor te ha entregado para dárselo a otro. Dile al Señor: Señor, perdóname, Señor, bendito Dios, porque el miedo, Señor, se ha abanderado de mí. Dile al Señor: perdóname, Rey, porque el miedo, Señor, ha crecido en mi vida, Señor, y es más fuerte que el querer servirte, el querer, Señor, caminar contigo. El pecado se ha abanderado de mí, Señor, y tengo miedo, Señor, de tu venida, pero aún el pecado me domina, Rey. Dile al Señor y háblale al Señor. Si tú te humillas delante del Señor, el Señor te levanta, mi hermano, porque la palabra de Dios nos dice: 7 veces cae el justo y con todo eso el Señor lo levanta. El Señor me trae a memoria todo el daño que han hecho los hermanos cristianos, desde el menor hermano, desde el hermano cristiano al servidor, al líder, al pastor, al ministro, hermano. El daño que te han hecho y que has dicho: no quiero nada. Hermano, ese no quiero nada es estar por fuera. Óyelo bien, del lugar que vas a servir. Hermano, esta pandemia, este lugar de encierro en que lo tienen a uno, no es un lugar de encierro ni es una pandemia, hermano. Es el momento que el Señor está preparándote para que te levantes de ese lugar en que estás, mi hermano. El Señor ha provocado todas estas cosas y Él nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, hermano. Que este encierro, que este lugar en que has estado, medita en el Señor, hermano. No sigas en el pecado, no sigas en lo que has andado haciendo todo el tiempo, hermano, y sigas teniendo ese miedo, pero no eres capaz de arrepentirte. Arrepiéntete, perdona a los que te han hecho daño, porque es en el servicio,
es en el cuerpo de Cristo, no es por fuera, hermano. El servicio para con Dios es en el cuerpo de Cristo. Es con los hermanos, hermano, es la unidad de los hermanos. El servicio está allí para manifestar lo que somos nosotros. Mire que el Señor nos está diciendo a nosotros nos reunimos y el Señor nos dice, los estoy preparando para lo que viene. Entonces, hermano, usted tiene que entender y tiene que enfilarse en el ejército del Señor, en la iglesia. La iglesia, no estoy hablando, hermanos, de el edificio. La iglesia lo conformamos nosotros y tenemos que enfilarnos, hermanos, y ocupar el lugar que el Señor nos está dando. No tengas miedo, no tengas temor, porque el Señor está con nosotros, mis hermanos. El Señor está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos de caminar en santidad, debemos de caminar en pureza, debemos de caminar en obediencia. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete para que salga ese miedo, para que salga ese león que está sentado allí, que a la final es una estatua, hermano, y es una vela, y es una religiosidad. Padre Santo, Señor, limpia, Señor, con tu sangre, Señor, a todo aquel que se ha arrepentido, Padre Santo, Señor. Límpialo con tu sangre, Rey. Límpialo, Señor, y lávalo, Rey Santo, Señor. Y sea echado fuera, Padre, ese león de esa habitación. Sea echado fuera, Señor, y sea echado al fuego tuyo, Señor, esa estatua. Eso que está allí, Señor, aún la vela se apaga, Señor, y sea echado al fuego tuyo, Señor. Se ha echado fuera ese león, Señor. Esa estatua sea quebrada, se ha echado pedazos, Señor. Se ha echado el fuego tuyo, Señor. Se ha consumido aún ese asiento, ese trono, Señor. Bendito Dios, Señor. El cual quiere sentarse, Señor, en nuestro corazón, Padre. Sale también ese trono, sale ese asiento, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira, hermano, que el Señor muestra que ese león ya tiene una forma como humana y se sube por las paredes y se hace en el cielo raso. Y eso quiere decir que es un demonio, hermano. Eche fuera ese demonio, eche fuera ese temor, hermano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo te pido perdón, Rey, por el temor, Señor, que he tenido hacia ti, Rey Santo. Señor, yo te pido perdón, Señor. Y límpiame con tu sangre, Rey. Y, Señor, echamos fuera de nuestras vidas ese espíritu de miedo, Padre. Ese espíritu de miedo hacia todas las cosas tuyas, Rey Santo, Señor. Todo lo que impide, Señor, el servicio, Señor, hacia ti, Señor. Todo el miedo que tengo, Padre Santo, de servirle a ti, Señor. De hablar en un púlpito, Padre, Señor. Todo miedo, Señor, que me da, Rey. De ir a la emisora y grabar, Padre. Todo ese miedo que me da, Señor. De ir a la televisión, al programa, Señor. Y hablar en público, Padre. Todo miedo sale ahora mismo, Señor, de ese servicio que me has colocado, Señor, de profetizar, Padre Santo, el miedo que me da de profetizar y que de pronto no sea tu palabra, Rey. Echamos fuera todo miedo, Padre, todo miedo de imponer las manos para la sanidad, Señor. Echamos fuera todo miedo, Padre, todo miedo para ministrar, Señor, las cosas tuyas, Rey. Se va todo miedo, Padre. Se va todo miedo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Se va todo miedo, Señor, en el servicio a ti, Señor, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, echamos fuera
echamos fuera de nuestras vidas, del templo de Dios. Lo echamos fuera, los encadenamos, Señor, a todos esos espíritus inmundos, todo ese espíritu inmundo de miedo, Padre, que nos esclaviza, Señor, para no hacer tu obra, Rey. Atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, atamos ese demonio, Padre, y lo echamos al abismo. Se va al abismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Cortamos la cabeza a la serpiente, la que nos dice, Señor bendito Rey, que no podemos. Sea cortada la cabeza de la serpiente, Señor, y sea echada fuera de nuestras vidas también la serpiente, Padre, que se muestra allí, que tú estás mostrando, Señor. La obra de la serpiente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, la echamos al fuego tuyo, Señor. Aquella que quiere impedir hacer tu obra, Rey. Aquella que quiere, Señor, esclavizar, Padre. Aquella que viene con mentira y con engaños a nuestra mente, Señor, para decir que no podemos, Señor. Para decir, Señor, que nosotros no sabemos hablar. Aquella que nos dice con nervios no puedes hacer nada. Oh Rey Santo, sale la serpiente. Se va la serpiente al fuego tuyo, Rey, y sea consumida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Renunciamos a todo ese miedo, Padre. Renunciamos a toda obra del maligno, Señor. A toda religiosidad, Padre. Renunciamos a la religiosidad, Padre, y no querer ir más adelante, Señor. Así como lo hiciste con estos hombres santos de Dios, Rey. Señor, aquellos, Señor, bendito Dios, como Apolo, Señor, que Aquila y Priscila lo llevaron más adelante, Rey. Y era un hombre poderoso en palabras, Señor. Era un hombre poderoso para hablar, Señor, tu palabra, para hablar de ti, Señor, y en la defensa tuya, Rey. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Se ha echado fuera todo miedo, Señor. Se ha echado fuera, Señor, bendito Dios, Señor. Toda simplicidad, Señor. Todo aquello, Rey, que nos impide, Señor, hacer tu obra, Rey. Hablar, Señor. Actuar, Señor. Caminar, Señor, en santidad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Limpia, Rey Santo, Señor. Limpia esa habitación, Rey Santo, Señor. Derrama agua, Señor, sobre esa habitación, Rey Santo, Señor. Límpiala, Señor, de toda obra de las tinieblas que actúa allí, Señor, bendito Dios, Señor. Límpiala con tu agua, Rey. Límpiala, Rey Santo, Señor. Y que venga tu palabra, Rey. Que venga así el temor de Dios, Señor. Que venga, Señor, bendito Rey, Señor. Todo aquello, Señor, que es tuyo, Rey Santo, Señor. La revelación, Señor. Que venga la confianza en ti, Señor, bendito Rey, Señor. Porque tú, Señor, nos has hablado que tú eres nuestro formador, que tú eres nuestro creador, Señor. Que nos redimiste, Rey Santo, Señor. El que nos guarda, Señor, el que nos protege, Señor, bendito Rey, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, el Santo de los santos, Señor, nuestro Salvador, Señor. Y que diste, Señor, a hombres por nosotros, Rey Santo, Señor. Y que hemos sido de alta estima para ti, Señor, y has puesto tu mirada en nosotros, Rey. Oh Rey Santo, gracias. Señor, que nuestra confianza esté en ti, Rey. Que nuestra confianza esté en ti, Señor. Y Rey Santo, Señor. Que seamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor.
Y que venga la elocuencia, Señor. Que venga el denuedo, Señor, para hablar de ti, Señor, para servirte, Señor. Que venga, Rey Santo, Señor, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, para hacer tu obra, Rey. Señor, tú dices, Rey Santo, y seréis, Señor, embestidos del Espíritu Santo, Señor, y recibiréis poder para testificar de ti, Rey. Venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Rey, y nos llene, Señor, nos llene todas estas habitaciones, Rey, de tus tesoros, de tus revelaciones, Señor, de tu palabra, Rey Santo, Señor. Y sirvamos en ese llamamiento santo que nos has hecho, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para hacer tu obra, Señor, y reproducir los talentos que nos has dado, Señor, y que nos puedas decir, buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.